saludo muy especial para todas las personas que ven nuestros videos, que nos siguen en redes sociales y visitan nuestra página web. Ahora estás percibiendo realidad, el canal que te brinda las herramientas pedagógicas y didácticas que vencen las barreras de la discapacidad visual. Está dirigido a todas las personas que trabajan en procesos de inclusión. Mi nombre es Jorge Adolfo Nieto Díaz, un docente de Ciencias Naturales de Bogotá, Colombia, apasionado por la enseñanza de las ciencias y todo lo relacionado con su didáctica. En el día de hoy quiero que revisemos juntos brevemente la parte teórica relacionada con el plano cartesiano y su utilidad en las ciencias naturales. No se te olvide darle like al video, suscribirte, activar la campanita para recibir las notificaciones y hacer comentarios y sugerencias que nos permitan mejorar día a día en la búsqueda de un verdadero proceso de inclusión en las aulas. El plano cartesiano, coordenadas cartesianas o sistema cartesiano. Es un instrumento que se origina precisamente de la geometría. La geometría es una de las ramas más antiguas de las matemáticas, que está dedicada al estudio de la forma de los objetos individuales, la relación espacial que hay entre los objetos y las propiedades del espacio que rodea los objetos. La palabra geometría viene del griego geo, que significa tierra, y metría, que significa medición, es decir, medición de tierras, ya que la geometría se originó como un sistema de medidas para solucionar problemas prácticos, como por ejemplo el de la medición de los terrenos. Eudemo de Rodas, un filósofo de la antigua Grecia, también considerado como el primer historiador de la ciencia, fue uno de los alumnos de Aristóteles. Él atribuyó a los egipcios el descubrimiento de la geometría, específicamente cuando los egipcios necesitaban medir constantemente sus tierras debido a que las inundaciones del río Nilo borraban continuamente sus fronteras. Y esto pues para ellos era muy importante, ya que estos terrenos eran muy utilizados para la agricultura. Los egipcios se centraron principalmente en el cálculo de áreas y volúmenes, y los vemos muy representados, por ejemplo, en la construcción de sus pirámides. La geometría clásica es la rama de la geometría basada en los elementos de Euclides. Euclides fue un matemático y geómetra griego y se le conoce como el padre de la geometría. Euclides escribió unos documentos que los tituló los 6 libros primeros de la geometría, y allí pues digamos que consignó todos los elementos básicos de esta rama de las matemáticas. Él define la geometría como la ciencia de las figuras geométricas, que involucra conceptos tales como el punto, la recta y la superficie, mediante comparación de ángulos o longitudes. Posteriormente viene la geometría analítica, representada por dos franceses, René Descartes, un filósofo, matemático y físico francés, considerado también como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. También es considerado como uno de los precursores y protagonistas de la revolución científica, junto con Pierre de Fermat, que también fue un matemático francés. Instituyeron lo que se denomina hoy en día la geometría analítica. Esta geometría se basa en una correspondencia entre las curvas estudiadas por la geometría y las ecuaciones estudiadas por el álgebra. Entonces ellos relacionan precisamente dos áreas
que son los problemas geométricos, y estos problemas geométricos los abordan a través de esta otra rama o esta parte de la geometría, de las matemáticas que denominamos el álgebra. Y la esencia de su aplicación es el plano. Allí, con el establecimiento de una correspondencia entre los puntos del plano y pares ordenados de números reales. Es decir, lo que hoy en día denominamos un sistema de coordenadas, que es lo que nosotros trabajamos en un plano cartesiano. René Descartes expuso su obra en un documento, un libro que se denomina La Geometría, que también contiene como todos los parámetros precisamente de la geometría analítica. Allí expuso con mucho detalle todo lo que son los sistemas de coordenadas del plano cartesiano, pero hay que aclarar que se han desarrollado muchos otros sistemas de coordenadas, por ejemplo las coordenadas polares para el plano, las coordenadas esféricas, las coordenadas cilíndricas para el espacio tridimensional. Se conoce como plano cartesiano, coordenadas cartesianas o sistema cartesiano, a dos rectas numéricas perpendiculares, la una con la otra. Una es horizontal y la otra es vertical, que se cortan en un punto llamado origen, o como nosotros lo llamamos, el punto cero. La línea horizontal se denomina abscisa y la línea vertical se denomina ordenada. El plano cartesiano sirve para describir la posición o ubicación de un punto en el plano. Y esta ubicación de este punto está representada por el sistema de coordenadas. Ahorita miramos a qué se refiere el sistema de coordenadas. Pero también el plano cartesiano sirve para analizar matemáticamente figuras geométricas, precisamente que forman parte de la geometría analítica. Pero entre las figuras geométricas que se abordan a través de este plano cartesiano, entonces son la parábola, la hipérbole, la línea, la circunferencia y la elipse, entre otras. Cuando nosotros digamos que miramos cómo es que está constituido un plano cartesiano, entonces tenemos inicialmente una línea horizontal que es la abscisa, que hoy la conocemos como el eje de las X, y muy posteriormente hablamos de X hacia el lado derecho y menos X, pero hay un punto medio aquí, que es la línea perpendicular que baja, que se conoce como ordenada y que nosotros la conocemos como el eje de la Y. Entonces también tenemos Y positivo y también tenemos Y negativo. Entonces el punto donde las dos líneas se intersectan es lo que llamamos el punto de origen, el punto cero. Entonces el eje de las X, toda la parte positiva estará del 0 hacia la derecha y la parte negativa del 0 hacia la izquierda. En el caso del eje de la Y tenemos del 0 hacia arriba la parte positiva y del 0 hacia abajo la parte negativa. Ahora tenemos un sistema de coordenadas. Entonces digamos que a la abscisa quedar cortada por la línea ordenada o el eje de las X por el eje de la Y, en el punto 0 se forman 4 cuadrantes en el plano cartesiano. En el primer cuadrante tenemos que la abscisa es positiva y la ordenada es positiva, que en el segundo cuadrante la abscisa es negativa y la ordenada es positiva, que en el tercer cuadrante ambas, tanto la abscisa como la ordenada, son negativas, y en el cuarto cuadrante la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. Entonces nosotros encontramos que las coordenadas están representadas por unos números. Estos números se escriben de esta manera. Esta es lo que denominamos
lo que denominamos nosotros las coordenadas. Se separan por una coma. El primer número corresponde a la ubicación en el eje de las X, y el segundo punto corresponde a la ubicación en el eje de la Y. Quiere decir que son dos cuadros, en este caso, del eje de las X, y 4 cuadros hasta el eje de la Y hacia arriba. Y al hacer la gráfica de la línea nos da esta figura. Si tenemos que es menos 2, serían hacia la parte negativa, menos 2 hacia acá y 4 hacia arriba, que serían positivas, nos llegaríamos acá, y entonces el dibujo correspondiente sería este. En el caso de estas coordenadas tenemos menos 2 menos 4, sería menos 2 hacia acá y menos 4 hacia abajo hasta este punto, y ahí tendríamos este dibujo. Y en el caso, por ejemplo, de esta coordenada, que sería 2, menos 4, 2 corresponde a las abscisas, o sea, el eje de las X hacia acá, y menos 4 hacia abajo, hacia el eje de la Y, que sería negativo, y nos da este dibujo. Un buen ejercicio para con los estudiantes es darle un número, una serie de coordenadas, digamos que como entrenamiento, para que ellos en un plano cartesiano las vayan colocando, y esto nos va, por ejemplo, a dar una figura. Aquí hemos colocado la figura de la Torre Eiffel, y entonces encontramos que una vez que ellos hayan, digamos, localizado todos estos puntos aquí en el plano cartesiano, podrían, digamos, unirlos y elaborar un dibujo. Eso, digamos, como entrenamiento antes de entrar, digamos, ya en el trabajo de problemas matemáticos y geométricos netamente. Si vamos a trabajar con personas de baja visión, podemos utilizar un plano cartesiano, por ejemplo, que no sea cada cuadrícula no sea de 1 centímetro, sino que sea de 2 centímetros. Esto para que haya una mayor visualización. Si vamos a trabajar con personas ciegas, podemos construir un plano cartesiano utilizando unas brocas Forstner de 1/8, que son estas de acá, que tienen una puntica de esta manera. Estas brocas lo que permiten es que se puedan realizar cortes limpios en forma circular y retiran los residuos de una forma muy eficiente. Como tenemos que localizar, digamos, puntos en el plano cartesiano, podemos utilizar remaches de 1/8 por 1/2, que son estos remaches de acá, y con las brocas podemos construir este plano cartesiano que tenemos aquí. La ventaja es que nosotros con estas brocas y utilizando pues una tabla de madera, nosotros podemos construir un plano cartesiano a las necesidades que nosotros tengamos. Por ejemplo, este plano es de 40 centímetros por 40 centímetros, pero nosotros lo podríamos construir más grande para realizar unos ejercicios muchísimo más completos. Nosotros tenemos un video en nuestro canal que se refiere precisamente a cómo se construye este plano y cómo se utiliza con este tipo de remaches, que vendrían a ser las formas de los pines, y también cómo podemos utilizar cauchos o bandas de goma precisamente para realizar dibujos, que posteriormente se pueden pasar a papel para que ellos lo lleven a sus respectivas casas, o digamos que quede consignada la información que se trabaja. De esta manera podemos nosotros trabajar planos cartesianos y muchos de los elementos geométricos y de las matemáticas y del álgebra también, con personas ciegas y de baja visión. Muchas gracias por tu atención. Ahora piensa cómo podrías ayudar a una persona en condición de discapacidad y toma la decisión de hacerlo. No se te olvide suscribirte a nuestro canal y visita nuestra página web. Nos vemos en un próximo video.